tal? Buenas noches, bienvenidos a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un economista y político, un hombre que ha sido en 2 ocasiones diputado local en Nayarit, 2 veces diputado federal, incluso llegando a presidir la Cámara de Diputados, fue secretario general y presidente interino del PRD, secretario técnico del Pacto por México y fundador del Frente Cívico Nacional. Actualmente es fundador, diría, y promotor de Somos México. Se trata de Guadalupe Acosta Naranjo, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, René, muy amable por la invitación. No, hombre. Bueno, pues yo me fincaba la idea de la entrevista sobre la base del comunicado 112 que emitieron el 8 de febrero, pero que ya han cambiado los números. De acuerdo con lo que me comentaba antes de entrar al aire, son ya 290 asambleas. 246. 246 asambleas en distintos distritos, por arriba del número requerido de 200, y son 246,000 en este caso afiliados. ya 290,000 afiliados. 290, estoy cambiando los números. 246 asambleas, 290,000 afiliados. Dicen ustedes, por consecuencia, que el INE no tiene manera de negarles el registro como partido político. Si todo fuera legal, no. No quisiera ser tan optimista de que no tiene manera, porque, por desgracia, cada vez está más capturado el órgano electoral. Mucha gente me recomienda de que no diga estas cosas porque es precisamente el INE quien va a tomar finalmente las decisiones de respetar la legalidad o no de nuestro otorgamiento como registro nacional y que el tribunal lo revisará. Pero pues no puedo decir lo que no siento. No hay confianza en el instituto. No tengo una confianza plena en la autoridad electoral, por desgracia. Ok. Por desgracia. Pero mira, tenemos 246 asambleas, se necesitan 200. Tenemos 290,000 afiliados ya, aunque todavía nos queda un plazo de aquí al 27 de febrero, donde nosotros en nuestros cálculos vamos a llegar a 350,000 afiliaciones al ritmo que estamos avanzando en este último mes de manera diaria, con lo cual tendríamos 100,000 afiliaciones adicionales a las que reclama la ley electoral. ¿Tiene más confianza en el Tribunal Electoral que en el Instituto Electoral? No, fíjate que no llego a tanto. Todavía tengo más confianza, aunque le tengo desconfianza al INE que al TRIFE. Más desconfianza al INE que al TRIFE. Al TRIFE que al INE. Les niegan el registro, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que el mundo está volteando a México en este momento. Y no es tan fácil que se cometa una arbitrariedad de este tamaño cuando se cubre con exceso los requisitos. La clave está en que nosotros no queremos que nos den el registro. Nosotros nos lo estamos ganando, René. Es un derecho constitucional. Sí, es reconocer. Es el reconocer un derecho y el ejercicio pleno de un derecho de ciudadanos que hemos decidido formar una nueva fuerza política en México en el marco de la ley. ¿Por qué el INE la tiene difícil? Porque el INE verifica asamblea por asamblea. Cada vez que se realiza una asamblea hay entre 15 y 20 personas del INE que cuando entran los ciudadanos le revisan la credencial de elector. En línea te están diciendo en ese momento, ¿está usted afiliado a este distrito? ¿Su credencial está vigente o no? Y te lo rechaza. Así que el INE ha revisado las 246 asambleas. Hace años no lo hacía el INE, lo hacían notarios públicos. Esto es, lo que me está diciendo Guadalupe es, si el INE no nos reconoce el registro, el INE se está negando a sí mismo. A sus mismas asambleas que él está verificando. Ok. Y lo mismo pasa con la afiliación. Llegado el caso, ¿se los niegan? ¿También el tribunal? ¿Qué pasa? Mira, no nos vamos a devolver a la casa. Yo creo que vamos a lograrlo. Pero si nos lo niegan, no nos vamos a devolver a la casa. ¿A dónde van a ir? Mira, no es tan fácil hablar, no me gusta mucho hablar de este tema, pero es claro que tendríamos que hacer una denuncia que tuviera carácter internacional.
negarnos el derecho a aplicar la ley Maduro para que la oposición no tenga derecho de participar, como lo hizo Ortega cuando no dejó participar a ningún candidato de oposición, como lo hizo Maduro cuando no dejó participar a María Corina, que era la candidata electa de la oposición. ¿En México también va a pasar eso? ¿Van a negarnos a mexicanos que cumplimos con los requisitos constitucionales nuestro derecho de participar? Nos van a obligar a la protesta. Les reconocen el registro, les otorgan el registro. ¿Qué sigue? Prepararnos para la elección de 2027. ¿Cuáles son las metas que se fijan porque es una elección bastante compleja? No solo es la Cámara de Diputados federal, por llamarla de este modo, hay gubernaturas, hay legislaturas locales. En cada uno de esos rubros, ¿cuál es la meta que se propone? Participar en todas y cada una de las elecciones del país. Hay elecciones para municipios, como bien dices, para 17 gubernaturas, para ayuntamientos y para diputados federales. Somos México va a participar en todas las elecciones. ¿Pero cuál es la meta que se propone? Mira, cuando surgió Morena en el 2015, sacó el 8% de los votos. Cuando surgió el PRD en el 91 con su primera participación electoral, sacó el 8% de sus elecciones. Nosotros aspiramos a sacar 2 dígitos en nuestra elección primera. 2 dígitos. 2 dígitos en la elección primera. Por lo menos 10 o más % en esta primera participación, más que los que recibió Morena en 2015, que luego ganó en el 2018, o que los que recibió el PRD después del movimiento tan grande con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que también sacó el 8%. Nosotros aspiramos a superar a estos 2 partidos, que son los partidos que en su primera participación tuvieron mayor voto electoral en la historia de nuestro país. Muy bien. Ahora, está claro con Somos México a qué se opone, pero no está claro qué propone. Quisiera proyectar algo que dijo usted, en el extracto, no todo lo que dijo, pero un pasaje de lo que dijo sobre los propósitos de Somos México. Si le parece, lo podemos ver ahí. Tenemos pues una enorme tarea que hacer. Somos México viene a recuperar la democracia, la libertad, la república, la división de poderes. Somos México viene a ser una oposición ciudadana a la destrucción institucional que está haciendo Morena de nuestra vida pública. Es muy importante que rescatemos a México. Ahí está su dicho. Van al rescate de una serie de instituciones, pero eso es. ¿Pero cuál es la propuesta? Mira, primero que nada, queremos tener claro que Somos México será un partido de oposición. Para ser oposición también hay que hacer opción, también hay que hacer propuestas, pero no queremos darle la vuelta. Nosotros no andamos buscando quedar bien con los que están hoy en el gobierno, y si nos estamos organizando es porque pensamos que lo que se está haciendo desde el gobierno, con nuestras instituciones, las libertades, la república, la división de poderes y la democracia, no es por lo que tantos años había luchado el pueblo de México. Se necesita opción, no solamente ser oposición, pero antes que ser opción, queremos ser oposición. Mucha gente nos dice, ¿dónde está la oposición? Tú lo preguntas, René Seguí, ¿dónde está la oposición? Bueno, queremos ser oposición, y una oposición firme, autónoma, que se oponga a la destrucción institucional que vive. A ver, está muy interesante lo que está diciendo. El primer paso es ser oposición, después ser opción. Ahora, dice usted ahí señaladamente que van contra Morena. ¿Esa es la primera meta, desplazar al movimiento en el poder? Mira, Morena no es exactamente quien está en el poder. Claro, Morena es el partido político en el poder. Pero todo el mundo sabemos que Morena es todo menos una institución democrática. Lo único que no elige Morena, por cierto, son sus candidatos. Es lo único que... ¿Están de acuerdo que se elijan los jueces de Badiraguato? O de la Sierra de Guerrero, donde está el narco infiltrado. Pero los candidatos es lo único que no elige, porque hay un gran elector en Morena que vive en un rancho muy cercano a la frontera
del sur de este país. Entonces, nosotros queremos ser opción porque queremos por lo menos plantear 3 ejes de nuestra acción. Vamos a hablar más adelante de la parte estatutaria que me llamó la atención, la elección justamente de candidatos. Quisiera agotar un poco el posicionamiento. 3 cosas en nuestro planteamiento. Primero, no somos un partido que se defina ideológicamente como derecha o como de izquierda. Me parece que estas categorías, René, sirvieron en el siglo XIX, en el siglo XX, pero que hoy no sirven para poder recoger lo que necesita una causa política como la nuestra. Y no porque yo no tenga ideología. Yo soy un socialdemócrata, evidentemente. A ver, Guadalupe Acosta Naranjo ya no es de izquierda. Soy un socialdemócrata y eso es ser de izquierda. Pero, a ver... No soy... Es que hay izquierdas y derechas, con ese. Hay izquierda democrática y hay izquierda autoritaria. Y hay derecha democrática y hay derecha autoritaria. A ver, dice usted... La que hoy vivimos en México no es izquierda democrática. Esa es la que está enfrente. Yo ahorita quiero hablar de la que tengo enfrente, que es usted. Tienen una serie de cosas que dicen que no entienden de chairos ni de fifís, sino solo de personas. Ni de derecha ni de izquierda, solo de derechos. Nuestra ideología es México. Estoy leyendo textual. Sí. Bueno, eso y nada es lo mismo. A mí me parece que es mucho. Claro, a otros les podrá parecer que no, pero a mí me parece que es mucho, porque en este momento de la vida nacional no se van a resolver nuestros problemas con una ideología. No es eso lo que va a resolver los grandes problemas de inseguridad, de salud, de educación, de crecimiento económico, de corrupción. Nuestra relación con Estados Unidos no se resuelve con una ideología. Se resuelve con políticas públicas que sean superiores a las que se están haciendo el día de hoy. Entonces nosotros en Somos México cabe gente de izquierda democrática, de lo que algunos llaman centro democrático y de derecha democrática. Lo que no cabe hoy en Somos México son los que no son demócratas, porque para nosotros la batalla de hoy es la lucha no entre izquierda y derecha, sino entre demócratas y autoritarios. Por eso Somos México abre su espacio para que aquí lleguen demócratas de cualquier signo ideológico, siempre y cuando tengamos como claridad que nuestra lucha es por restaurar democracia, división de poderes y libertades en México. Puedo concluir, por consecuencia, que el propósito es restauracionista. Recuperar la democracia. Dijo restaurar usted. Restaurar la democracia. Pero entonces, sí, pero no lo equivalgo a restauracionista, porque yo no quiero regresar al pasado. En el pasado reciente también había cosas que estaban mal. Lo que quiero tener es una visión de futuro, pero con ejercicios democráticos, René. ¿Hay democracia en México, René, hoy? No, pero tampoco creo que lo que promovió Somos México, del cual formó parte usted, privilegió la partidocracia, no a la democracia. Bueno, Somos México no promovió nada antes, porque apenas estamos haciendo. No, pero por eso, pues, Guadalupe Acosta. Eso sí, yo. Sí. Pero Somos México, apenas andamos naciendo. No, pero en México hoy no existe división de poderes. A ver, ¿En qué país del mundo se puede decir que hay democracia si el Poder Judicial está secuestrado, como lo secuestraron en México? En México se acabó con la autonomía de los poderes. No hay división de poderes. Y si no hay división de poderes, bueno, habrá gente que me diga que aquí hay democracia. Bueno, yo quisiera vivir en el mundo que viven ellos. Pero en mi opinión, si no hay división de poderes, no existe democracia. Ok, pero entonces, según usted, sí había democracia antes. Mucho mejor que la que hay ahorita, sí. No era correcta, tenía problemas, se podía avanzar, sin duda, pero existían órganos autónomos. Existía una mayoría que obligaba en los congresos a negociar a las fuerzas políticas. No que se piense como hoy Morena, que son dueños de la Constitución. Que la Constitución casi se equipara al estatuto de Morena. La Constitución es la casa de todos, la casa común, y ellos han decidido cambiarla, violentarla sin ningún consenso.
han hecho una serie de reformas constitucionales, destruido los principios instalados en la Constitución, solos, pensando que Morena representa a la nación, que además tuvieron la legitimidad electoral para hacerlo cuando eso es absolutamente falso, porque tuvieron una sobrerepresentación absurda, violatoria de los principios constitucionales con el cual llegaron a tener el 75% de la Cámara de Diputados cuando tuvieron el 54% de los votos para diputados, y que la oposición, que tuvo el 45% de los votos, los dejó con una representación del 25%. Permíteme nomás, una diferencia de 10% de votos en el electorado lo hicieron de 50, René, en la representación. Pero a ver, Guadalupe, hay algo que me mete ruido. Hoy, y me parece legítima la crítica que hacen del presente, pero se olvidan del pasado. ¿No? Parte de lo que favoreció la situación de tener de nuevo un partido hegemónico en el poder es el antecedente que hubo. Era una política más de carácter popular que popular. Resolvían las dirigencias partidistas los términos y el modelo electoral, el sistema partidista, que es lo que también dio lugar a lo que tenemos hoy. Pues sí, yo estoy de acuerdo que había cosas que efectivamente no funcionaban de manera democrática en el pasado reciente. Y creo que uno de los grandes déficits que tuvo esta transición tan larga a la democracia que hemos tenido fue que no hubo una verdadera ley de partidos y principios constitucionales que obligaran a los partidos políticos a ser organismos democráticos y transparentes. Y los partidos se fueron construyendo entonces en camarillas que se autorreproducen las burocracias por encima de los intereses de los militantes, ya no digo de los ciudadanos, y eso es generalizado. Generalizado, incluyendo al partido que está hoy en el poder. A todos, eso es cierto. Y ese es uno de los déficits que se tenía. Pero había una corte que podía resolver, por ejemplo, que el plan B que se había hecho para violentar los principios constitucionales por parte del Congreso, se podía rechazar en la corte. Había una corte que podía tomar una decisión de ese tipo. Y había organismos de transparencia que le podían exigir. No había ese acuerdo, porque la materia electoral está en el TRIFE. Ojo. No. Quien resolvió, René, recuerda, quien resolvió la inconstitucionalidad del plan B de Andrés Manuel fue la Suprema Corte de Justicia. Fue la Suprema Corte de Justicia quien declaró inconstitucional, porque era inconstitucional. Eso y otras cosas fueron los que llevaron a la venganza para ir a la destrucción del Poder Judicial y a su captura. A su captura por militantes plenamente reconocidos del partido en el poder. Está muy interesante lo que se está diciendo. Quisiera todavía ahondar un poquito más, pero vamos a un corte y regresamos. Pues estamos ya de vuelta con Guadalupe Acosta Naranjo, fundador y promotor de Somos México, una organización que formalmente presumen haber satisfecho ya los requisitos para tener el registro como partido político. Estábamos dijo algo muy interesante desde mi punto de vista. Los partidos se convirtieron en camarillas. ¿Qué garantía hay de que no va a ocurrir lo mismo con Somos México? Siendo... Te pongo un ejemplo. Déjeme nada más, termino de argumentar. Ve usted mismo, viene del PRD, hay compañeros suyos que vienen del PRD, hay quienes vienen del PAN. ¿Qué los hace distintos ahora? Te voy a poner un ejemplo plástico de cómo las burocracias terminaron autorreproduciéndose muy lejano a los intereses de militantes, ya no digas de ciudadanos. ¿Quién encabezaba el primer lugar de la lista pluri del PRI en el Senado? Alejandro Moreno. ¿Y en el PAN? Vi el video donde señala que todos ellos... Todos. Marco Cortés. Sí. Y veo que ustedes dicen... ¿Y Morena? También. Todos. Espérame. O sea, todos en Morena. Marcelo Ebrard es senador. Monreal. Adán Augusto. Noroña. Todos son senadores pluris.
de lo que hoy tanto reniegan. Esos, todos los que están discutiendo que los pluris no sirven, todos llegaron al Senado y a la Cámara por la vía pluri. Porque se autorreproducen las burocracias de todos. Nosotros proponemos que en México los dirigentes nacionales, estatales y municipales no podamos ser candidatos a nada. A ese tema lo voy a no podamos ser candidatos a más nada. adelante, pero no quisiera yo todavía a soltar el tema de cómo, de algún modo, me parece que en Somos México hay gente muy prestigiada y me parece que hay gente muy desprestigiada. ¿Cómo se va a dar esa cohabitación? Yo no encuentro a los desprestigiados. Si me das unos ejemplos, con toda facilidad. Me apenaría ser injusto dejando fuera varios, pero veo que hay cuadros, hay cartuchos quemados, hay nueva gente. Cartuchos quemados. Mira, estas cosas. Dicen, oigan, Guadalupe, son los mismos. Yo les digo no, porque muchos de los que estábamos en esta lucha ya se pasaron a la acera de enfrente. Los que luchábamos porque hubiera una mejor representación popular, porque hubiera una ampliación de libertades, porque hubiera un Estado de Derecho, están enfrente luchando contra todo eso. ¿Cómo quisiera que fuéramos los mismos? Porque muchos traicionaron sus principios. Una cosa es lealtad y otra cosa es congruencia. Y lo que no son es congruentes. Y sí se aprendieron lo del 90% leales y 10% capaces. No estamos en la misma lucha por la democracia, que como me da pena, porque íbamos avanzando sin haber llegado a la meta, pero íbamos avanzando y ellos nos han regresado a lugares que nunca más esperábamos. A ver. Entonces, por desgracia, en vez de retirarme con mis nietos, tengo que volver a comenzar con la lucha que comencé cuando tenía 18 años, hace 44 años. A ver, está usted diciendo que íbamos en la dirección correcta y nos regresaron. Pero en esto sí hay algo paradójico. Pareciera ser que toda la arquitectura, el diseño y la arquitectura que se hizo de muchos de los órganos autónomos, se hizo sobre la base de que se dio por sentado, de que seguiríamos en el modelo del gobierno dividido. Por consecuencia, el poder ejecutivo en unas manos, el poder legislativo en otros, y nunca apareció en su horizonte la posibilidad del gobierno unificado. Esto es, que una fuerza lograra concentrar el poder. ¿No fue sí un error en el diseño? No, fue una violación a los principios constitucionales, porque ese diseño decía, o dice todavía la Constitución, ninguna fuerza política puede tener por sí sola más de 300 diputaciones. Eso en el 2024. No, eso está en la Constitución. Sí. Pero eso ocurrió en el 2024, claro, no en el 2018. Claro. Y el hecho cierto es que apareció una fuerza, puede gustar o me puede no gustar, que de pronto rompió el esquema del gobierno dividido y le dio lugar al gobierno unificado. Pero lo rompió violando la Constitución, René. No es que el diseño constitucional estuviera mal, es que cuando se piensa que el fin justifica los medios, y entonces el fin es tener el mayor control político para que no haya obstáculos, para que el proyecto que ellos creen representar al pueblo, para eso hay que violar la Constitución, la violan. Bueno, eso sí. En el 24. Y en el 21. No, y en el 18 no. Ahí se llevan la sorpresa. Ganan, pero no ganan las mayorías calificadas. No. No las ganan. Por eso el plan A no pasó por el Congreso. Y por eso el plan B no pasó por la Corte. Porque existía esta división de poderes y porque el diseño del 18, donde ganaron, nadie reclamó que no ganaran. Pero no tuvieron mayoría constitucional. Y por eso cuando quisieron cambiar la Constitución para darle para atrás al tema del Poder Judicial y en materia electoral, no pudieron. Y no pudieron porque no representan el 66% del pueblo. Ese es el argumento más reciente, pero sí me... No, de pronto... es el argumento, René, con el que hicimos estas reformas. Si usted lee, René, la exposición de motivos de la reforma de 1996, de 2007 y de 2013, 2014, va a encontrar que esto que le estoy diciendo
son los argumentos expresados en los decretos oficiales con los que se aprobaron estas 3 grandes reformas, de las cuales dos de ellas participé directamente en su redacción. Pero fíjense qué curioso. Acusan naturalmente al grupo en el poder de querer desaparecer el Instituto Nacional Electoral, pero ustedes desaparecieron el Instituto Federal Electoral, que tenía mejores cosas que el INE. No. El INE fue diseño del Pacto por México. No, el INE fue para federalizar las elecciones. No, perdón. Sí, claro, el INE en verdad no desaparece. Por el contrario. El IFE no desaparece, perdón. Perdón, es que dice usted que el INE fue hecho para federalizar. Todo lo contrario. Todo lo contrario. No, mire, a ver. El ¿Por IFE, qué se llama nacional? las facultades que tenía el IFE, ninguna le fue restada en la elección, en la reforma cuando se hizo el INE. Ninguna. Nada. No me la puede señalar ni una. Ah, no, ¿cómo que no? No, no, porque se siguió haciendo cargo de la elección de diputados federales, de senadores y de presidente de la República, el órgano electoral con sus mismas facultades, solo que ahora asumió la rectoría de las elecciones estatales, porque los gobernadores seguían teniendo el control de los órganos electorales, no los congresos, los gobernadores. A ver, el nombre se lo cambiaron y las palabras significan, aquel era un instituto federal y ustedes lo convirtieron en nacional, dándole mano al Instituto Nacional de participar en los procesos locales, supuestamente bajo el ardid de que los gobernadores metían las manos. No, pero supuestamente. Bueno, a lo mejor tú lo puedes tener en duda. Yo no tenía ninguna duda de cómo los gobernadores de Oaxaca o del Estado de México o de muchísimos lugares tenían el control de los órganos locales para su propio beneficio. Lo que hicimos fue que las garantías que estaban a nivel nacional fueran las mismas garantías que estuvieran a nivel local. Y al órgano nacional no le quitamos ninguna facultad, le agregamos facultades. Entonces, no es que hayamos destruido el Instituto Federal Electoral, sino lo fortalecimos. Ahora, le pregunto eso, Guadalupe, porque de pronto pareciera ser que veníamos del paraíso democrático y nos fuimos al infierno autoritario. Para nada estoy diciendo que veníamos del paraíso, pero que hoy estamos mucho peor que hace 6 años, eso no tengo ninguna duda en afirmarlo. Si alguien me puede afirmar, René, que hoy estamos mejor que hace 6 años, podemos discutir los términos. A ver, tienen ustedes un documento que son las 10 ideas por un mejor México. Esas 10 ideas, ahí es donde, por eso yo hablaba de este tufo restauracionista, más que de una nueva propuesta y cultura política. ¿Por qué? Porque todo está visto en torno a lo que había, no lo que debería de haber. Es que, a ver, yo no estoy de acuerdo que se haya cambiado por la vía de los hechos y violando la Constitución la composición del Congreso. Yo no estoy de acuerdo que se haya tomado la decisión de hacer reformas constitucionales, que es la Casa Común, por una sola fuerza política. Yo en eso no estoy de acuerdo, René. Si ustedes están de acuerdo, muy bien. No tengo ningún problema. Cada quien propone lo que sea. Ya me sumó al No, bueno, al pues otro. porque tú me estás diciendo, a ver, no me estoy sumando al otro. Te estoy sumando sobre tu opinión. No, René, yo no estoy de acuerdo en eso. Por eso eres restauracionista. Bueno, qué manera tan sencilla de poniendo una etiqueta, olvidar el contenido. El contenido es que la Constitución es la casa de todos. Y la Constitución tiene que garantizar órganos electorales imparciales, que tengan equidad, donde el presidente no se meta. Se metió más de 100 veces López Obrador. Y lo dijo el INE, y lo dijo el tribunal, y él agarraba la resolución y la metía debajo. Cuando yo estaba con él, cuando dijo, cállate chachalaca, le dijo a Fox, bueno, me salió chachalaca atómica. Claro que intervino mucho más que Fox, y Fox lo hizo mal, y protestamos. Pero lo que hizo Andrés hoy fue una barbaridad. Pero ahora, con los programas sociales, ¿de qué color son los chalecos con los que entregan los programas sociales? Guindas. Guindas. ¿Qué es lo único que no elige Morena? Candidatos. ¿Quién ganó la elección? Ahí vamos para allá. ¿Quién ganó la encuesta, René, en la Ciudad de México? ¿Harfuch o Clara?
No, la encuesta la ganó Harfuch. Omar ¿Quién García. fue el candidato? Clara. ¿Quién elige ahí? Andrés. Y me lo quieren pasar esto por el gobierno más democrático de nuestra historia. Bueno, a otro perro con ese hueso. Ahí sí, soy tajante en decir, claro que están caminando hacia atrás y violentando derechos y libertades de René. Por eso queremos ser un partido de oposición, al mismo tiempo que un partido de opción. Ahí vamos. Vamos a la idea que ya quería usted mencionar, relativa a que los dirigentes no podrán ser candidatos. Si me permite, vamos a meter un pasaje de algo que dijo en una de las asambleas. Claro. Por eso la primera regla que vamos a hacer cumplir ustedes y nosotros es que los dirigentes se dediquen a ser dirigentes y no sean candidatos a nada. Para que los candidatos sean ciudadanos, sean otras personas, sean líderes sociales. Ahora sí, dígame, ¿cómo lo van a hacer? Eso se puso en el estatuto que ha sido votado ya 246 veces en 246 asambleas, que los dirigentes de Somos México a nivel nacional, estatal y municipal, todos, no pueden ser candidatos a nada. Porque se han usado las dirigencias para beneficiar a las cúpulas. Así es. Esa es parte de lo que con toda razón, y tú lo señalabas, es una de las cosas que nos llevaron a donde estamos. Porque la gente miró que el sistema de partidos estaba secuestrado por burocracias y que no representan intereses de los ciudadanos. Se supone que los partidos son instrumentos de los ciudadanos, no instrumentos de las burocracias. Por eso una regla tan tajante. Y mira que yo soy partidario del parlamentarismo, donde el sistema es el contrario. Pero en México no tenemos sistema parlamentario. Tenemos un sistema hiperpresidencial en este momento. Y es el momento de quitarle poder a los dirigentes para dárselos a los militantes y a los ciudadanos. Y por eso la segunda regla es que los candidatos en Somos México se van a elegir por primarias. Abiertas a la ciudadanía. Ese es otro tema. Abiertas a la ciudadanía. Déjame ir por partes. Vamos a lo de los dirigentes. Veo a muchos de los fundadores y promotores del partido Somos México que han sido, mencionaba en su currículum 2 veces diputado local, y dos dos veces diputado federal. ¿Cómo le van a hacer? ¿Qué van a hacer? Por cierto, para que completes ese currículum, ninguna vez era dirigente. Cuando fui candidato 2 veces a diputado local, en 1990 y en 1996, se pueden ver los documentos, yo no era dirigente. Y cuando lo fui en 2009 y en 2015, yo no era dirigente. O sea, no digo algo que yo haya cometido anteriormente, sino estoy convencido de que no deben de usarse las dirigencias para ponerse como candidatos. Y si alguien quiere ser candidato, es lo más legítimo del mundo. No te metas de dirigente y trata de que te nombren candidato. Guadalupe Costa Naranjo, ¿qué va a ser? ¿Dirigente o candidato en el 27? Yo voy a estar en la dirección nacional de Somos México. ¿En qué lugar? En el que me designen. Pero si soy secretario de actas y acuerdos, no voy a ser candidato. Ya. Y les dije a los compañeros, si por alguna razón no me aceptan en la dirección, tampoco voy a ser candidato. Porque no se vale que ande yo recorriendo, diciendo todas estas cosas para que al final aparezca en una lista encabezándolo. Bonita cosa, porque lo que primero que hay que tratar de tener es congruencia. Congruencia. Esa la vamos a ver en Somos México. La vamos a tener en Somos México. Ahora, ¿ese ya es un acuerdo de los actuales promotores? Sí, está en el estatuto, que se ha votado 246 veces en 246 asambleas y se va a votar el sábado 21. Ese es un documento, esa es una edición plasmada en los documentos básicos. Ahora, decía usted lo otro. Hablaba usted de que estamos viviendo un hiperpresidencialismo, pero señaló usted que lo importante, vienen las intermedias del 27 y luego señala usted que en el 30 lo más conveniente será tener un frente único que naturalmente confronte al movimiento en el poder. ¿Es así? Es así.
En el 27 la legislación actual, no sé cómo vaya a quedar porque pues, están haciendo una ley en una comisión de gobierno, no en una comisión que dialogue con los opositores, donde no sé cómo vaya a quedar la ley, pero como está hoy, la ley no permite que los partidos de nuevo registro puedan hacer alianzas. Indebidamente, desde mi punto de vista, pero así está la ley. Es indebido porque no hay transferencia ya de votos. Y los partidos obtienen su registro por los votos que obtiene cada quien, no porque otro partido te pase 2% o 3%. Eso ya no está en la ley. Entonces, creo que indebidamente se quedó eso ahí, pero está. Bueno, pero a partir del 27, en las elecciones del 28, el 29 y el 30, podremos ir aliados. Y nosotros planteamos que rumbo al 2030 deberíamos de hacer una gran primaria de todos los opositores, de todos los ciudadanos. A ver, más despacio. Vamos después a pasar a las primarias. Pero cuando señala usted que hay que hacer un solo frente amplio, es que somos México. ¿Se volvería a aliar con el PAN y se volvería a aliar con el PRI? Lo que nosotros planteamos es un método para sacar la candidatura de ahorita vamos a hablar de eso. No, es que el método tiene que ver si los demás aceptan o no. ¿Qué tal si hay un grupo de ciudadanos que no milita en ningún lugar que proponga a alguien y juegue? Se va a permitir. En nuestra propuesta se permite, no se permite que solo los partidos políticos hagan propuestas. Por eso pongo por delante el método a la alianza. Si no hay un método donde los ciudadanos van a votar y decidir, no nos interesa ir a ninguna alianza. Si en el método nuestro son los ciudadanos los que toman las determinaciones, ahí vamos a estar nosotros. Mucho el ejemplo de lo que pasó en Venezuela. María Corina hizo primarias de distintas organizaciones, de distintos signos, incluso político partidario, porque había gente de derecha y había gente de la izquierda que no quería a Maduro. Se juntaron, fueron a primarias y salió, por cierto, ella. Maduro la vetó y luego pasó Edmundo y ganaron. Bueno, el método para unificar a la oposición es más importante para nosotros que la unidad en sí misma. Si la unidad se hace entre Hugo, Paco y Luis, volviéndose a repartir las burocracias, sin tomar en cuenta a los ciudadanos, no nos interesa. En vez de ponerme a los sobrinos de Rico MacPacto como ejemplo, póngame al PAN, al PRI y a Somos México. Por eso. Si se cumple con el método, ¿irían juntos? Buscaríamos la más amplia unidad, ¿sí? Híjole. Si la gente resuelve. Pero ya lo experimentaron una vez. ¿Sí? Apenas la elección pasada. Sí, no, si Andrés ganó a la tercera, no ganó a la primera. Y Andrés traía a Bartlett ya en la segunda. Y a Murat en la tercera. O sea, a ver, que no me vengan con ese cuento. Porque si hay clase política vieja, rancia, está en Morena. Está en Morena. No solo, ¿eh? Con una sola, no solo en Morena, pero está en Morena. Ahí son muy democráticos todos los partidos. ¿Por qué? Porque igual hay de rancios y de... En nuestro caso no está así. Porque los que estamos ni siquiera vamos a ser candidatos. Eso no lo aceptan allá. Y menos aceptan que hagamos una ley donde las elecciones primarias sea pareja para todos los partidos y obligatorias, como existe en Sudamérica. O como existe en Estados Unidos. A ver, antes, porque se me va a ir el tiempo. Dijo usted en una entrevista que me parece que fue a Índigo, justamente esto que me está usted diciendo. Si Ricardo Salinas, si menciona usted Luis Donaldo Colosio. A Luis Donaldo Colosio. Lili Telles. Y a Lili Telles. Lorenzo Córdoba. Van a primarias, ustedes lo postulan. Y ganan. El que ganó ese va a ser el candidato que nosotros postulemos. Sí, sí lo digo y lo sostengo. ¿En serio? Sí, porque nosotros decimos que debe de ser la gente la que resuelva las candidaturas. No importa quién sea ni el prestigio. No, bueno, si la gente se equivoca, que se equivoque. Pero lo que no puede ser es que en el régimen nos digan que se pueden escoger los abogados de Badiraguato por el voto popular y eso los hace los más democráticos, pero los candidatos de Morena, ni uno solo va a elección. Y eso es lo que me quieren poner enfrente como la renovación y a nosotros como los viejitos. No es exactamente al revés. El tema no es de edad ni de historia, sino de propuestas y contenidos. Porque ese es el tema.
¿Y quién debe de elegir? La gente, René, por Dios. La gente es la que debe de elegir, como elige en Estados Unidos. Ya estoy sobre el tiempo. La última pregunta, Guadalupe. ¿Qué percibe usted que va a ser la reacción de Morena si finalmente han logrado cumplir con los requisitos para obtener el registro? Que no nos quieren. Que no nos quieren. Porque estamos, francamente, creo yo, proponiendo la fórmula con la que podemos recuperar la democracia en México. México vive una terrible crisis que tiene dos elementos adicionales nuevos antes de que terminemos. Uno, que tenemos presidenta que cogobierna con un expresidente. Si alguien me dice que Andrés no influye en nada, tienen su derecho. Yo no se los creo. En México no se cambió el régimen constitucional en eso, pero en la realidad sí. Hay gobierno y cogobierno. Y dos, hay una vinculación de la delincuencia organizada que hay que separar del Estado. Antes luchamos por separar al PRI de las funciones del Estado. Hoy hay que volver a luchar por separar a Morena de las funciones del Estado. Pero la crisis adicional es que hay que separar a la delincuencia de las funciones del Estado. Para eso se necesita una posición radicalmente democrática. Radicalmente democrática, y es lo que queremos ser. Ahí vamos a tener que dejar. Yo espero que podamos volvernos a encontrar en cuanto tengan el reconocimiento como partido político. Muchas gracias, René, por esta oportunidad. Soy yo el que le agradece a Guadalupe Acosta Naranjo, pero desde luego también le agradezco a los seguidores del Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.